Hola, 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 muy, pero muy buenas tardes, bienvenidos. Estamos en la tarde de la radio, en Del Bosque Radio, en la FM 89.1. Mi nombre, Tiago López, quien les habla, conduce la hora P, un momento en el que hablamos de todo, ¿no? De todo lo que tiene que ver con política, de lo que tiene que ver con la actualidad, con la participación ciudadana, bueno, todo lo que tiene que ver en este momento con lo que nos está pasando. Y para llevar adelante este momento tenemos a un invitado acá en el estudio. Está con nosotros Ariel Patricio Domínguez, quien es director general de producción local en el municipio de Quilmes. Buenas tardes, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, Ariel, vamos a arrancar por el principio, ¿no? Antes de llegar a la actualidad, siempre me gusta dar a conocer al invitado. Contanos cómo llegaste, ¿no? A dónde estás acá, cómo fue tu recorrido, desde dónde empezaste, un poquito de vos. Bien, comienzo desde muy joven. Soy un hijo del 2001, por así decirlo, ¿no? Ver la crisis social, económica del 2001. Yo estaba en el secundario, de alguna manera venía una familia humilde, clase media, media baja. En ese despertar de conciencia que fue el estallido social, me pica el bicho la política, como dicen, ¿no? Sí. Y uno se preguntaba, no participaba de esas charlas con los mayores en la familia, y a partir de eso yo iba a una escuela pública, a la 30, mis viejos tienen la oportunidad de mandarme a una escuela privada en el centro de la ciudad, y ahí rápidamente formamos los cuerpos de delegados en la escuela privada, y después, posteriormente del secundario, decidí estudiar ciencia política, lo cual fue un problema para mi familia, porque no venían mucho de ese palo. Y aparte, Estaba un poco mal visto, quizás. no sé si estaba mal visto, había un poco de Raro. miedo, era un poco de miedo. Todos aquellos que habían atravesado los 70, no es que no le gustaran a mi viejo las políticas, sin mi vieja radical, mi viejo del PC, después un poco radical, hoy los dos kirchneristas. Tenían un poco de miedo con sus hijos si se involucraban en la cosa pública. Y a partir de eso siempre la militancia peronista, por así decirlo, pasando diferentes espacios, pero siempre ubicado en el mismo lugar y kirchnerista de la primera hora. Bien, y hoy sos director general de producción local en Quilmes, ¿no? Vamos a hacer una traducción. Desarrollo local. Desarrollo local, bien. Hagamos una traducción, ¿no? ¿A qué se dedica esta área? Pertenece al área de economía, principalmente lo que buscábamos junto a nuestra intendenta y Juli Bellido, que es el secretario del área también, es potenciar las diferentes áreas, diferentes sectores económicos de nuestra ciudad, pasando de la economía social hasta las pymes, promocionando ese desarrollo y a la vez incorporando diferentes sectores, no solo del Estado, sino poblacionales de nuestra ciudad. A partir de eso, generar eventos, actividades, crear nuevos programas e incorporar un tinte creativo al desarrollo de la política pública. Así que desde mi humilde lugar, Sí. trato de cooperar en ese armado y también incorporar a diferentes sectores que no venían participando tanto de diferentes eventos quizás multitudinarios o actividades que puedan ser incorporados y pensar junto a ellos diferentes programas, como te decía. Cuando hablamos de sectores, nos referimos a grupos de personas, ¿no? ¿De qué hablamos cuando decimos sectores? Sectores económicos, por ejemplo, si partimos de la economía social, hablamos de los emprendedores individuales, hasta incorporar a los grupos asociativos, llegar a las cooperativas, pasamos por empresas recuperadas, y después cuando decimos otros sectores económicos, ya hablamos del sector privado, que están generalmente organizados en cámaras, ya sea de comercio, la de gastronómicos, y trabajar junto a ellos en nuevas iniciativas que a la vez, por ejemplo, también con los cerveceros, que era un área que no está organizada, bueno, potenciar a que puedan organizarse los cerveceros artesanales. Existían como nano, microcervecerías e incluso pymes cerveceras, pero no tenían mucha relación entre ellos. Bueno, en nuestra área lo que intentamos ya hace 2 años que veníamos haciéndolo. Un poco el lazo, juntarlos, la conexión. Juntarlos y que puedan organizarse. También es mucho más fácil para un funcionario trabajar con grupos asociados que trabajar con individuos constantes, porque la demanda siempre uno la tiene que de alguna manera paliar, atacar o resolver, sintetizándola en que sea lo máximo, lo más representativa posible de ese sector posible. Ejemplo, la economía social, que hablamos de
emprendedores, hasta grupos asociativos, cooperativas, bueno, uno si la gran población de emprendedores, si va atacando uno por uno las demandas, a uno se le complica bastante, por eso trata de organizarlos, o que se organicen, mejor dicho, en grupos asociativos, y eso es lo que de ahí surge las diferentes mesas, que no... Uno cuando dice mesas por ahí la banaliza, pero porque generalmente cuando cae uno a una mesa no se resuelven muchas cosas, pero en este caso se resuelve. Es resolutivo. que haya resolución, no juntarse tanto, sino que sea una agenda de demanda y que uno pueda trabajarla. Y ahora, en este sentido, ¿no? Porque mencionás el tema puntualmente de los cerveceros, ¿no? Y por seguir en esa línea, digo, de bebidas y demás, se me ocurre un grupo de personas que elaboran gin y demás. Digo, también pueden llegar, digo, cualquiera puede llegar a este sector y decir, bueno, nosotros también queremos tener representación, queremos trabajar. ¿Cómo es ese procedimiento? Y sería lo mejor, claramente. Nosotros podemos tener diferentes entrevistas, pero la idea es siempre que preguntarles si tienen relación con otros comerciantes, con otros productores, con otros comercializadores, para así de esa manera el trabajo que lleguemos a realizar sea lo más amplio e interdisciplinario posible, lo cual mejora la política pública en un marco amplio. Si uno directamente cae en lo que uno piensa y se cierra solamente a un grupo minúsculo, cae en un sectorismo que no es beneficioso para una oferta amplia y que el disfrute del vecino y la vecina, que lo que tenés que incorporar es que pueda atravesar, y esto es algo que siempre recalcamos con Mayra, es que tener una oferta amplia en las actividades y eventos, de alguna manera lo que tenemos que trabajar es que se incorporen diferentes poblaciones de la actividad económica, ya sea que pertenezcan a ese mismo sector. Ejemplo, cerveceros. No solamente tenemos que caer en la producción y comercialización de la cerveza, sino también en los derivados que lleva esa producción y comercialización. Y ahí, bueno, se abre el abanico de sorpresas y, bueno, uno va conociendo diferentes cosas que verdaderamente no esperaba, Claro. que me sorprende el día a día. Hablaste un poco de eventos, de actividades y demás. Contarle un poco a la gente, ¿no? Porque hay algunos eventos que sí se realizan en conjunto con las distintas secretarías, distintas áreas, Sí. pero hubo algunos eventos en el último tiempo que podemos hablar un poco más de ellos, ¿o no? Que tiene que ver con involucrar a los cerveceros y demás. Sí, claramente. La fiesta o el festival de la cerveza era una cosa que, cosa o cuestión que rondaba en el trabajo que nosotros veníamos haciendo y juntándonos con diferentes, ya sea con la Cámara Gastronómica, con los cerveceros, y era una deuda pendiente en nuestro municipio, ¿no? Nosotros siempre, justo antes estábamos hablando un poco de fútbol, Sí. uno va o sabe que en la cancha de Quilmes, por ejemplo, se grita que la ciudad es la cerveza y el carnaval. Bueno, nosotros sabemos que con el carnaval, en febrero, hay una amplia agenda y un trabajo de este municipio o de esta gestión que se realiza. Pero la cerveza lo pero tenía la bacán. cerveza estaba pendiente. Ujú. Entonces, a partir de eso, bueno, fue que hicimos el trabajo con los cerveceros, pero obviamente también incorporar la oferta gastronómica y también la oferta de emprendedores e ir incorporando matices y colores a ese festival, que no sea solamente un evento donde uno pueda ir a tomar cerveza, Sí. y que está bien, pero Sí, que de tenga hecho una hubo oferta una más amplia, amplia. sí, hubo una amplia oferta, recuerdo el del Parque Lineal, en el cual había de todo, ¿no? De distintos food truck con distintas comidas hasta distintas ofertas de cervezas. Y oferta cultural, obviamente, incorporarle a eso y que sea amplio para el disfrute de la familia. A partir de eso, esto de hecho, ¿no? Uno que viene trabajando el festival, pero lo que uno tiene que trabajar es también como funcionario, un deber que debe de tener, pienso yo, es institucionalizar todas las cosas que uno hace para que verdaderamente esto trascienda en el tiempo y sean los funcionarios que vengan el día de mañana, sepan que hay un hito o un hecho que de alguna manera se debe tener que trabajar en el tiempo. ¿Y esto se logró? Digo, institucionalizarlo. Estamos trabajando en eso, en el Consejo Deliberante ya somos declarados distrito cervecero, eso lo hicimos hace 2 años que trabajaron, bueno, ese Arau, Florencia Esteche trabajaron en el proyecto, pero todo el bloque de Unión por la Patria fue el que lo bancó, y ahora estamos trabajando con Berenice Latorre en la Cámara de Diputados, ya hemos tenido diferentes reuniones para que Quilmes sea
declarada capital provincial de la cerveza y que el festival ocurra el 31 de octubre, porque es una fecha que el 31 de octubre de 1890 es que se cerró el primer shop de cervecería Quilmes. Y lo novedoso que nosotros teníamos, digo, porque era una cuenta pendiente del Festival de la Cerveza, se venía desarrollando con los gobiernos del Barba Gutiérrez, hizo 2 festivales, pero era de cerveza artesanal, en su mayoría. No estaba incorporada la cerveza industrial. Y nosotros lo que hicimos es trabajar con Cervecería Quilmes y que se incluya dentro del paquete y que ellos obviamente podamos trabajar y acercar las posiciones con respecto a diferentes tareas que tenemos para el distrito. Así que en eso estamos fue un hecho novedoso dentro de nuestra ciudad y estamos verdaderamente contentos y vamos siempre por más, ¿no? Ahora, hablemos un poquito del procedimiento, ¿no? Porque estamos ya en el festival, digo, el resultado, entiendo que se bien logró todo lo que se había propuesto en su momento, pero digo, ¿cómo fue el procedimiento, ¿no? El ponerse de acuerdo con todos, en todo, decir, bueno, no sé, si me va a tocar esto, no me va a tocar aquello, ¿por qué esto, por qué lo otro? Bueno, ¿cómo fue esa puesta en común de todos? Te diría que es y va a seguir siendo un trabajo de hormiga de, obviamente, hablar con los diferentes sectores, ponernos de acuerdo con los diferentes sectores. Cuando se hace, por ejemplo, en el Lineal Don Bosco, estamos en el mínimo detalle de ir a medir los lugares y yo quiero estar midiendo los lugares, cómo se sortean los lugares, cómo... hay un sorteo. Sí, hay sorteo de lugares que lo decide que ahí uno no se mete, sino que las cámaras ahí entre ellos deciden dónde va cada uno. Después en el escenario, la grilla, etcétera. Bueno, esto es día a día. Y a la vez el festival es como es la frutilla del postre, ¿no? Claro. Porque en el medio uno tiene que ir trabajando diferentes temas al respecto con ellos. Y más, por ejemplo, en este momento estamos viviendo una crisis económica muy fuerte. Uno, de alguna manera, es la puerta de entrada a la oferta del municipio con estos sectores. Más allá que uno no va a poder resolver todo, sí puede ser el enlace con la Secretaría de Servicios Públicos, con la Secretaría de Seguridad, y bueno, hacer crecer esa relación y que puedan vincularse con diferentes áreas que muchas veces quizás no llegan de manera tan acertada. Bueno, uno tiene que trabajar para que verdaderamente las demandas que tengan podamos cumplirlas y mejorar también la gestión, no solo del lado económico que uno la atañe, sino de que la economía es una variable multidisciplinaria y que depende de muchos factores muchas veces. Bien, recién hablabas del trabajo en la Cámara, ¿no? En la Cámara de Diputados y entender que Quilmes es la capital provincial de la cerveza. ¿Eso qué lograría? ¿Qué le daría a la ciudad? Principalmente lograr una centralidad en la provincia de Buenos Aires, políticamente hablando, ¿no? Que Quilmes tenga su día, que no es, yo a veces uno se lo pone a pensar a veces si los gobiernos que han pasado y demás, y dice, bueno, hemos escuchado tantos funcionarios de la oposición que le gustaba mucho la ciudad y demás, pero que verdaderamente después en el trabajo, es decir, dejarle algo en el tiempo para declararla a nuestra ciudad, no se realizaba. Bueno, esto es darle centralidad política a la ciudad, financiamiento, porque las festividades tienen financiamiento de auspiciantes de turismo local, turismo provincial, y principalmente que tomar relevancia y apostar a nuestros productores que vayan creciendo y que vengan a radicarse muchos de ellos a nuestra ciudad. ¿Eso traería más productores de cerveza de otros lugares del país, de la provincia también? Ya en la anterior ya tuvimos invitaciones, hicimos a Lanús Avellaneda, Lanús Avellaneda de Berazategui, y para este año pensamos ampliar aún más la oferta a cerveceros de la provincia de Buenos Aires para que obviamente nosotros conduzcamos esa centralidad de la cerveza. Me sale prácticamente sola... Por Quilmes, obviamente, y Quilmes, obviamente. Claro, me sale sola la pregunta en el sentido de quienes son de Quilmes deben de estar diciendo, pero ¿por qué no solamente nosotros? O también el tema de los lugares, ¿no? Si quilmeños van a quedar afuera el día de mañana. No, claramente Bien, no. Bien. Claramente no. El desarrollo local obviamente tiene la prioridad de potenciar a los propios.
Lo que se hace es una invitación formal, es una invitación de no todos los cerveceros de la localidad, sino que tengan una representatividad a través de que ellos decidan. Ariel, hablamos bueno del festival, ¿cómo continúa esto, no? Desde el sector, desde el área y demás, ¿qué otros trabajos también, no? ¿Qué se está trabajando y en qué se está dando el esfuerzo para llevar adelante? Como te decía, la crisis económica, si que no tiene 90% nada de bueno, hay un 10 que a uno le tiene que potenciar la creatividad. Y trabajar con los diferentes sectores hace que busquemos lugares, diferentes hechos, potenciar diferentes lugares de nuestro distrito y a la vez resaltar diferentes fechas. Por ejemplo, para el 9 de julio tenemos pensado algo que vamos a seguramente desarrollar. También pensamos diferentes espacios, como fue que lo hicimos en la usina Rodia hace muy poco, que inauguró un espacio de arte. Bueno, estamos viendo también en el nuevo Quilmes Plaza poder hacer una oferta de trabajo colaborativo junto a ellos, cámaras gastronómicas, cerveceros y otros espacios. ¿Oferta fija o es una oferta circunstancial, móvil, digo, para determinadas fechas? Sí, bueno, es mucho de prueba y error, ¿no? Muchas veces. Si funciona, se sostiene. Si funciona mal, barajamos y vamos de nuevo. No hay problema en asumir el error y decir no va, esto no va. Por lo menos de mi lado, y no. Cuando me gusta trabajar de esa manera y poner paños fríos con los diferentes sectores y decir, hacer un balance después de los hechos y decir, bueno, esto funcionó, esto no funcionó, cuáles fueron los problemas, que siempre hay algún que otro problema. Se puede saldar el problema, no se puede saldar, esperamos un tiempo, el tiempo a veces da la distancia para poder resolverlo. De mi lado no hay problema en decir, che, esto no estuvo bueno, pero también me doy cuenta cuando lo acertamos, entonces podemos volver a barajar y dar de nuevo, y en ese sentido existe la propia certeza de que en algún momento esto creemos que va a mejorar, entonces tenemos que trabajar para que esto mejore, y eso hace que nosotros nos involucremos cada vez más y tengamos que reconocer los errores. Ariel, te saco un poco de lo que tiene que ver, bueno, tiene también relación con la ciudad, te llevo un poco al plano nacional, ¿no? ¿Cómo estás viendo, cuál es tu análisis acerca de la situación actual, teniendo en cuenta que, bueno, estamos con un presidente de la nación que ya lleva un periodo muy interesante en el gobierno? Preguntarte cómo estás viendo las cosas, cómo analizás, cómo ves todo esto, entendiendo también tu formación, ¿no? Me gustó la palabra interesante porque verdaderamente lo es. Preocupado, como muchos de los argentinos, con mayoría de los argentinos y argentinas, pero preocupado no solamente por lo que es su caracterización personal, que obviamente es novedosa del plano político, difícil de interpretar muchas veces. Parece más la representación de un yoísmo dentro del Estado. Yoísmo me refiero al individual, al individuo per se del Estado, y no un presidente que representa a todos los argentinos. Está más preocupado por una condecoración personal, a título personal, que verdaderamente una condecoración por el pueblo propio que lo reconoce como que ya lo reconoció, lo eligió como su presidente, pero que eso lo tiene que demostrar en el día a día, para que verdaderamente no pase al olvido rápidamente. La situación es, de alguna manera, me preocupa en el plano económico, como ya lo sabemos. Uno no es ajeno a, como te decía, trabaja con los diferentes sectores económicos, pero también uno es persona y ve sus familiares, sus amigos, su compañero de militancia, su compañera de militancia, y cuesta llegar a fin de mes. No llegan. Conoce a amigos y amigas profesionales que están buscando otro trabajo de repente y tienen un trabajo formal y no alcanza. Esto es algo que nosotros veníamos, y Cristina bien lo venía diciendo, que existía el trabajo formal pero no alcanzaba. De alguna manera no cubría para vivir en nuestra sociedad. Pero a la vez, más allá del plano económico, hay algunas situaciones que te rompen el tejido cuando hay un mensaje sumamente individual al respecto, ¿no? Que es el logro
personal por sobre el colectivo, la realización personal por sobre el colectivo, negando que exista el contexto político que te ayuda a que eso se pueda realizar, lo individual se pueda realizar. Eso rompe toda lógica, genera mucha frustración, genera mucha depresión y genera mucha violencia. La desigualdad genera violencia y verdaderamente lo peor de todo esto es que no observo, por lo menos, horizonte de conducción que del lado del poder, obviamente, de hoy en día, de la Casa Rosada, que diga, bueno, vamos para allá. Estamos preocupados por bajar los índices inflacionarios, que sospechosamente, en realidad no, uno ya empieza a sospechar de esos indicadores, cómo están midiendo, y a la vez solamente está preocupado por un número. O sea, que baje un indicador no nos da mucha significancia. Si vos ves que el salario no alcanza, si vos ves que las tarifas te aumentan, si vos ves que ahora de nuevo el subte, los trenes aumentan, el bondi aumenta. No tiene mucha correlación con la realidad hablar de números y enajenarte de eso. Y veo un presidente que está enajenado, que verdaderamente su rol es enajenarse y que gobiernen los sectores de poder, los francos de la vida, los que están ahí rondando los siniestros ministerios, como dice, y un presidente que les conviene mantenerlo afuera porque su investidura no está a la altura, creería. Ariel, es lo que vemos. Ante todo esto, ¿no?, que mencionás, que venís comentando y demás, ¿qué crees o cómo crees que se está enfrentando a todo esto la oposición, ¿no? Porque estamos viendo un peronismo que todavía no se reúne, no se pone en fila de una persona y no parece haber quizás un personaje que diga, bueno, soy quien va a enfrentar esta situación. Digo, ¿cómo ves también todo eso que parece ser se tiene que empezar a definir para el próximo año? De mi parte y gran parte de nuestro lado creo que está definida la conducción, que es Cristina, ¿no? Y en nuestro caso local, a nivel local, es Mayra. Entonces quienes niegan, quienes se han desarrollado a la luz del kirchnerismo, que hoy nieguen esa figura, de alguna manera habla más de ello que de nosotros, que los kirchneristas. Así que creo que hay algunas discusiones que verdaderamente tienen que darse, que son los problemas de nuestra sociedad. Después hablar de hacer públicas ciertas internas, pisar diferentes territorios donde gobierna el peronismo y no hacerlo donde no gobierna el peronismo, me parece algo extraño que cada uno deberá analizar. No sé por qué se viene a los distritos donde gobierna el peronismo o el kirchnerismo y no a otros lados, ¿no? Que es verdaderamente donde tenemos que sumar las voluntades para ganar las elecciones. Y si critica un espacio político que ha ganado diferentes municipios y distritos. De mi parte lo tengo muy bien claro eso, y en eso apoyo totalmente a Máximo, de verdaderamente preocupémonos por abrir un trabajo y juntarnos con nuestra sociedad y tratar de pensar y paliar los problemas que tenemos antes de que ir a jugar. Faltan más de 1 año y medio para las elecciones. Parece un poquito apresurado y a la vez me parece un poquito, viste que muchas veces los que corren primero no llegan, no significa que lleguen primero. Entonces, bueno, si se quieren lanzar a correr, me parece que están equivocando de mi humilde lugar el recorrido. Ariel, como siempre, para cerrar, para finalizar, dejamos el micrófono abierto para dejarle un mensaje a quienes están escuchándonos. En este momento quizás para quienes sean de Quilmes, quilmeños, quilmeñas, micrófono abierto. Bueno, en principio siempre soy agradecido de los espacios donde me invitan a dialogar y uno pueda sentirse cómodo para hacerlo. Mandarle un saludo a todos los vecinos y vecinas de nuestra ciudad, que sigan confiando en nuestra intendenta, que sigan confiando en nuestro trabajo, que nunca vamos a bajar los brazos, que vamos a ir para adelante y que los necesitamos más que nunca y que es un momento seguramente de mucha angustia, pero de mucha reflexión para juntar fuerza y seguir trabajando por todos nosotros que nos merecemos como argentinos y argentinas vivir bien. Ariel, muchísimas gracias por la visita. Gracias a ustedes y cuando gusten.
Ahí pasaba con nosotros Ariel Patricio Domínguez. Esto fue La Hora P. Nos reencontramos en otro momento en este ciclo en la 89.1 del Bosque Radio. Muchas gracias. Chau.